Bien, continuando con las dimensiones de los conductores eléctricos y habiendo tenido en cuenta la parte teórica de qué se tiene en cuenta para la para el dimensionamiento, pasamos a la partecita práctica, donde se debe determinar cuál es la demanda de potencia que va a tener cada conductor. Entonces, yendo a la parte más fina de la instalación, la final donde están los puntos de utilización, donde están los artefactos eléctricos que se van a servir de esa instalación, de esa energía, trabajamos entonces con los circuitos. Y se debe determinar entonces el conductor, los conductores de cada circuito, qué demanda de potencia va a tener, ¿no? Esa demanda de potencia bien puede estar perfectamente preestablecida si en ese circuito sabemos exactamente qué artefactos eléctricos van a ser instalados, ¿no? Por ejemplo, un circuito donde van a haber 2, 3 equipos acondicionadores de aire. Bueno, vemos qué potencia tiene cada uno de esos equipos, sumamos las potencias y ahí vamos a tener la demanda de potencia que va a tener ese circuito. Por lo tanto, vamos a ver ese conductor, qué demanda de potencia máxima simultánea va a tener. ¿Sí? Ahora bien, los circuitos no se van, los circuitos, mejor dicho, los conductores de los circuitos no van reduciendo su sección a medida que va dejando energía en los distintos artefactos, ¿no? Es decir, un circuito, un conductor que alimente a 3 acondicionadores de aire, una vez que alimentó al primero, no se reduce su sección para continuar con los otros, llevando la energía a los demás artefactos. No, el circuito tiene una sola sección desde su inicio físico, ¿no? Que es en la llave que comanda la seguridad y la maniobra de ese circuito, hasta el final del mismo. ¿Está? En el caso, por ejemplo, de iluminación de usos generales, si bien no podemos saber a ciencia cierta cuáles son los artefactos que se van a colocar, ¿no? Y por lo tanto, saber exactamente cuáles son las potencias que van a tener los artefactos y de ahí obtener cuál es la potencia máxima simultánea que puede tener ese circuito, la norma, como vimos en la clase anterior, nos da la metodología para determinar esa potencia simultánea máxima, ¿sí? Que era el 66% de la cantidad de bocas que tenga el circuito de iluminación de uso general a razón de 150 watts instalados en cada una de las bocas. ¿Ok? Bien, entonces esa va a ser la potencia máxima simultánea con la cual se va a calcular la sección del conductor de ese circuito. De la misma manera, para el caso de toma corriente de usos especiales, habíamos visto que la norma nos determina 2200 watts como demanda máxima simultánea. De modo que esa será la potencia para el caso de un circuito de tomacorrientes de uso general. Por supuesto que si nosotros preveemos que van a haber ciertos artefactos y cuya potencia conocemos de los artefactos, uno debe sincerarse en el hecho de decir, no, acá yo sé que voy a poner
no sé, un microondas, más una pava eléctrica, más otro elemento más, y yo sé que esto va a sumar tantos watts y va a ir más arriba de ese 2200 watts que la norma me indica como mínimo, ojo que la norma dice como mínimo, no es que hay que aplicar esa potencia simultánea máxima, sino que la norma dice que son valores mínimos de potencia máxima simultánea. Por lo tanto, si sabemos que puede llegar a ser mayor la demanda de potencia, entonces hay que ser consciente y trabajar con la potencia que nosotros creemos que va a demandar ese circuito. ¿Está bien? Bueno. Esas serían las formas de determinar las demandas de potencia. Luego tenemos que ver cuál es la intensidad de corriente que va a generar esa potencia demandada, ya que las tablas para el dimensionamiento de los conductores nos dan los valores de intensidad de corriente admisible. ¿Ok? ¿Y cómo pasamos entonces de la demanda de potencia del circuito a la intensidad de corriente que va a tener ese circuito? Bien, dividimos la potencia máxima simultánea por la tensión que existe en ese circuito, en la instalación, y de ahí obtenemos la intensidad de corriente en amperes. La potencia está en watts, la obtenemos en watts, la tensión en voltios, y esa división nos da la intensidad de corrientes en amperes. ¿Ok? Con ese valor de amperes de intensidad de corriente es donde ingresamos a la tabla, que esta es una tabla que da la norma AEA, y vemos cuál es nuestra situación. Si tenemos un circuito monofásico, ¿no? Que está dentro de una cañería, como pueden observar ahí en la segunda columna, ¿sí? En la segunda columna vemos el tema de una conexión monofásica, donde tenemos la fase, que se llama L1, ¿se acuerdan? Les dije que antiguamente era RST, y ahora pasa a ser L1, L2, L3, la nomenclatura de las fases. Entonces acá tenemos una sola fase, la L1. Luego tenemos el neutro. Y esta tabla ya tiene incorporado la presencia de la protección eléctrica, ¿sí? Ese conductor que va a ir recorriendo toda la instalación conjuntamente con los conductores fase y neutro, conectándose a los bornes de protección eléctrica de los tomacorrientes. Bien, de modo que esta situación es para una monofásica. Y luego la tercera columna está hablando de una conexión trifásica, que como pueden observar tiene las tres fases, L1, L2, L3. También lleva el conductor neutro, ¿sí? Y la protección eléctrica en la misma cañería. Entonces, en la segunda columna hacia abajo vemos los valores de intensidad de corriente máxima, y a la izquierda en la primera columna aparecen las secciones en milímetros cuadrados de los conductores que se obtienen en el comercio, ¿sí? Entonces tenemos conductores que inclusive dice cuál es el material, cobre electrolítico, que no es lo mismo que aluminio, que es otro material que se suele usar para conducir energía eléctrica, perdón. Pero en este caso, para el cobre electrolítico, que es lo que más utilizamos dentro de las viviendas, las secciones nominales comerciales son estas: 1,5 milímetros cuadrados, 2
2,5 milímetros cuadrados, 4, 6, 10, 16, etcétera, etcétera. ¿Ah? Y cada uno de estos conductores tienen su intensidad de corriente admisible, que acá tenemos en esta primera columna para el caso monofásico y en la tercera columna. Como pueden ver, los valores que puede llevar cada uno de los conductores, los valores de intensidad de corriente que tiene cada uno de los conductores, disminuyen en el caso de ser trifásica la conexión, disminuye un poco respecto a lo que es monofásica, ya que hay mayor cantidad de conductores, por lo tanto hay una mayor cantidad de generación de calor y por lo tanto disminuye entonces esa capacidad de llevar energía, esa cantidad de intensidad de corriente, para no poner en riesgo la aislación de los conductores. ¿Está? Por eso estos valores de trifásicos son menores que los monofásicos. Básicamente ustedes entonces, para una conexión sencilla en un departamento, en una vivienda unifamiliar, trabajarán con estos valores de esta columna, donde para un conductor de 1,5 milímetros cuadrados la intensidad de corriente admisible es de 15 amperes. ¿Ok? Sí, 15 amperes. Para una sección de 2,5 milímetros cuadrados es 21 amperes. Entonces, se determina la intensidad de proyecto, la intensidad de corriente de proyecto de ese circuito, y con esa intensidad nos dirigimos a esta tabla y vamos descendiendo hasta encontrar el valor inmediato superior a nuestro valor de proyecto, la intensidad de corriente de proyecto, y al encontrar el valor inmediatamente superior nos dirigimos hacia la izquierda, la primera columna, y obtenemos cuál sería el conductor, la sección del conductor mínima para satisfacer las condiciones de ese circuito. ¿Está bien? ¿Se entendió? Buenísimo. Otro detalle es que tanto el conductor fase como el conductor neutro va a tener que tener esta sección. ¿Sí? O sea, lo que determinamos acá es tanto para el fase y el neutro. Los dos deben tener la misma sección. ¿Está? Tanto el conductor marrón como el conductor celeste tendrán la misma sección. El de protección eléctrica puede llegar a cambiar. Después vamos a ver cuando veamos protección que ese conductor de protección eléctrica puede llegar a cambiar porque está en función de la sección del conductor fase y neutro. Pero el fase y el neutro tienen la misma sección. Es decir que determinada la intensidad de corriente, bajamos y si nos da, no sé, un valor de 20, bueno, no voy a decir 20 porque después tengo que explicarle otra cosita, pero supongamos que nos da 18. Bueno, entramos a la tabla y nos encontramos con 21 amperes, lo cual significa un conductor de 2,5 milímetros cuadrados. Tanto la fase como el neutro serán conductores de 2,5 milímetros cuadrados de sección neta. Recuerden aparte que esta es la sección neta del conductor propiamente dicho, es decir, la suma de las secciones de los alambres que forman al conductor. ¿Sí? Bien. Estamos acá, listo. Ya fácilmente pueden determinar cuál es la sección del conductor para cada circuito. ¿Está bien? Pero no queda todo acá, porque puede ser que supongamos que un circuito toma corriente de usos especiales, toma corriente de uso general, la norma dice 2200 watts como mínimo. Perfecto, 2200 watts.
de potencia, dividido la tensión que tenemos normalmente dentro de la vivienda con una instalación monofásica, que es una tensión de 220 volts. Entonces, 2200 watts dividido 220 volts nos da 10 amperes. Bueno, 10 amperes. Yo entro en esta tabla y acá nomás ya encuentro 15 amperes, digo, fenómeno, 15 amperes, bueno, le coloco un conductor de 1,5. Pero, sin embargo, la norma nos da mínimos para cada tipo de circuito, entonces eso también hay que verificarlo con otra tabla, ¿sí? Pero bueno, antes de llegar a esa tablita de mínima, les repaso esto que vimos la otra vez, de que los conductores, esta situación acá, esta tabla se genera a partir de una temperatura en el entorno del conductor de 40 grados Celsius, ¿no? Eso significa de que si hay una temperatura mayor en el entorno, se va a ver reducida esa intensidad de corriente, ¿no? de cada conductor, ya que va a estar teniendo una mayor ganancia de calor desde el exterior, y eso reduce su capacidad de llevar energía para no generar tanto calor que fusione la aislación. ¿Está? Por eso, en esta tablita que nos brinda la tabla, a medida que va aumentando la temperatura por encima de los 40 grados Celsius, como pueden ver acá, se van aplicando a la intensidad de corriente de la tabla anterior estos coeficientes, ¿no? Que son cada vez menores a medida que aumenta la temperatura. Es decir, que va reduciéndose la capacidad de la intensidad de corriente que es capaz de soportar ese conductor sin destruirse. ¿Ok? Bien. De igual manera, si la temperatura en el entorno es menor que 40 grados Celsius, bien se podría aplicar estos coeficientes de mayoración, como pueden observar, a la intensidad de corriente que figura en la tabla anterior, ¿sí? Normalmente dentro de una mampostería, dentro de la cañería que está dentro de una mampostería, no hay 40 grados Celsius de temperatura en el entorno del conductor, ¿sí? Y lo que normalmente hacemos en el cálculo es no tomar en cuenta este beneficio de mayor capacidad de intensidad de corriente. Entonces eso nos pone un poco más del lado de la seguridad. Yo creo que es una de las causas por la cual no ocurren tantos accidentes en la vivienda, porque no estamos trabajando al límite, sino que tenemos ciertos coeficientes de seguridad. Es decir, que inicialmente las instalaciones eléctricas están trabajando holgadamente, ¿no? Y luego, cuando las personas colocan mayor carga de las que en teoría debería tener ese circuito, el circuito todavía lo sigue soportando, porque en realidad está trabajando de inicio con cierto coeficiente de seguridad más elevado, ¿no? Entonces, cuando ustedes con toda naturalidad conectan una zapatilla, un multitoma, a un tomacorriente de uso general y empiezan a cargar cosas, bueno, en la mayoría de los casos no ocurre ni un accidente, no salta ninguna térmica, no salta ninguna llave termomagnética ni un sistema de seguridad, porque está trabajando con coeficientes de seguridad en esta forma que estamos trabajando, ¿sí? Otro factor de corrección de esos valores de intensidad de corriente que vimos en la tabla anterior, en esta tabla, esos valores también deberían ser corregidos en el caso de que en un mismo caño se lleve más de un circuito monofásico o más de un circuito trifásico, ¿no? Yendo a lo sencillo, por un mismo caño queremos llevar
un circuito que sea para iluminación de uso general más un circuito que sea para toma corriente de uso general. Porque si no tendríamos que llevar demasiados caños, uno que sea solo para, no sé, siempre que vayan cerca, ¿no? Porque por ahí los tomacorrientes están todos a nivel cerca del piso, a 40 centímetros a nivel del piso terminado, entonces hay una cañería exclusiva que es para llevar el circuito de tomacorrientes de uso general a nivel cerca del piso. ¿Ok? Mientras que para iluminación, normalmente está en la parte superior, sobre el cielo raso, en esas bocas que se denominan centros, bueno, y va por encima y entonces solamente llevamos circuitos de iluminación por esas cañerías. Pero puede bien darse el caso de que en la misma cañería decidamos colocar un circuito para iluminación y también un circuito para toma corriente. Bien, en ese caso tendríamos dos circuitos monofásicos en esa cañería. De modo que lo que debemos hacer en ese caso es aplicar los valores de la tabla anterior por este factor 0,8, que como observan acá dice se aplica en la tabla anterior en la columna 1. Esta es la tabla 16i, y acá en esta primera columna a estos valores se le aplica este coeficiente 0,8 cuando tenemos dos circuitos monofásicos en el mismo caño. ¿Ok? Y si podemos llegar a tener tres circuitos monofásicos en el mismo caño, ¿no? Donde van a haber hasta 6 conductores cargados, 2 por cada circuito, entonces deberíamos aplicar este coeficiente 0,7 a todos los valores de esta columna. 0,7 a todos los valores de esta columna. ¿Sí? Bien, como ven acá, columna 1. Y cuando estamos trabajando con trifásico, bueno, se trabaja con la columna 2, que sería esta, ¿no? Cuando se trabaja con circuito trifásico. Pero bueno, trabajaremos con monofásico por ahora, ¿ya? Y estas serían las correcciones que se deberían hacer. Entonces, a esta tabla que está acá arriba, normalmente no tendremos el inconveniente de la temperatura, así que dejamos en 1, no afectamos con ninguno de estos valores, que además digo, tiene dos filas, porque una es de PVC y el otro es del elemento este reforzado, ¿no? Que tiene otras características mejores que la de PVC. ¿Sí? Bien. Acá está la tabla que les indiqué que estaría bien, en esta tabla entonces es donde aparecen las secciones mínimas de los conductores, dependiendo de qué tipo de línea sea, ¿no? Y como pueden observar entonces, para las líneas principales, que si recuerdan allá en un esquema que dimos hace creo yo 2 clases atrás, serían las que se dirigen a los circuitos principales, ¿no? La sección mínima que deben tener esos conductores es de 4 milímetros cuadrados. Si el cálculo da que tienen que ser más, bueno, serán mayores, pero mínimo 4 milímetros cuadrados. Después, para los circuitos seccionales, es decir, las líneas que van desde el circuito principal a los circuitos secundarios o seccionales, la sección mínima que deben tener los conductores es de 2,5 milímetros cuadrados. Si da más, será mayor. ¿Ok? Luego dice circuitos terminales para iluminación de uso general. ¿Correcto? Solo para iluminación de uso general. Si el cálculo da una intensidad de corriente que
nos indica que podemos colocar un conductor de 1,5 milímetros cuadrados, no habrá problema. Es decir, el mínimo para un circuito de iluminación de usos generales es de 1,5 milímetros cuadrados, la menor de las secciones que existen en el mercado. Aunque por ahí vi algunos conductores de 1 milímetro cuadrado, pero la norma hoy no permite más de 1 milímetro cuadrado. Pero bueno, hay algunos elementos que vienen del exterior, por ejemplo, algunas luminarias con una ficha que se coloca en un tomacorriente, algún velador o algo así, que vienen con unos conductores de 1 milímetro cuadrado. Pero ya viene así, ya viene preparado y se utiliza exclusivamente para eso. Se lo coloca en el tomacorriente y ya está. Es solamente para esa luminaria, para esa lámpara, punto. ¿Ok? Inclusive la luminaria, ¿sí? El artefacto dice máximo 40 watts. Dice. Si colocan arriba una lámpara de 150 watts, y bueno, no están cumpliendo con lo que le indica el constructor, el proveedor, ¿no? No sé, Florencia, la verdad que no sé. Bueno, vamos a ir solucionando. Después puede bajar la grabación en todo caso. Bien, para el tema entonces circuito de tomacorriente de uso general, fíjense que la sección mínima es de 2,5 milímetros cuadrados. Entonces, volviendo al ejercicio que le había hecho anteriormente, si tenemos 2200 watts de potencia y tenemos una tensión de 220 watts, de 220 voltios, la intensidad de corriente que nos da para ese caso sería de 10 amperes. De modo que, si vamos a esta tabla, 10 amperes, bajamos y con 15 amperes ya estaríamos cubriendo esa intensidad de corriente. Y lo cual nos indicaría una sección de 1,5 milímetros cuadrados. Sin embargo, según esta tabla, lo mínimo que se debe utilizar es de 2,5 milímetros cuadrados. ¿Ok? Bien. Luego, para circuitos terminales de uso de iluminación que incluya tomacorrientes de uso general, ¿se acuerdan lo que les dije? Cómo castigaba la norma para el hecho de que si tenemos un circuito de iluminación, pero justo tenemos ese tomacorriente en el baño y decimos, ay, tengo que traer otro circuito solo para este tomacorriente, me prendo el circuito de iluminación y ya está. Bueno, podés hacerlo, pueden hacerlo. Sin embargo, se castiga tanto en la demanda de potencia simultánea máxima, como en cuál va a ser la sección mínima que va a tener que tener ese circuito, que va a ser de 2,5 milímetros cuadrados, como si fuera un circuito de toma corriente de uso general. Bueno, para líneas de circuito de usos especiales, lo mínimo va a ser de 2,5 milímetros cuadrados. O sea, de usos especiales se está hablando tanto de iluminación de uso especial como toma corriente de uso especial. ¿Sí? Es lo mínimo, pero únicamente si tenemos una boca con un equipo de aire acondicionado, iría 2,5. Me parece que si tenemos 2 o 3 aire acondicionados, ya saltaríamos a otro valor, a 4 milímetros cuadrados, ¿no? Por la potencia real que va a tener que, la potencia real que va a demandar ese circuito, ¿no? Porque estos son, recuerden, secciones mínimas de conductores, pero si la potencia no exige más, bueno, haremos más. ¿Ok? Y luego aparece otra línea de circuito de uso específico, excepto muy baja tensión. Después esta línea para alimentación de muy baja tensión, acuérdense que muy baja tensión es 12 voltios, 24 voltios, ¿sí? Bien. Después tenemos alimentaciones de interruptores de efecto y retornos de interruptores de efecto.
esto que está acá se está refiriendo a los circuitos de iluminación, ¿sí? Interruptores de efecto, bueno, es cuando uno llega con el conductor hasta la llave de las luminarias, y luego hay un conductor que va desde esa llave hasta las luminarias. Ese conductor también puede ser de 1,5 milímetros cuadrados, ¿sí? Puede atender ese conductor a una o varias bocas de iluminación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, todas las iluminaciones de un sector de un aula, por ejemplo, ¿no? 5, 6 tubos fluorescentes o tubos de LED son comandados a partir de una tecla. El retorno es ese conductor que va desde la tecla A y recorre a todas esas bocas que alimenta ese conductor. Que puede ser un sector del aula y puede haber otra tecla que comanda o le da efecto, le llaman en instalación eléctrica, el efecto de iluminar este otro sector del aula. Bueno, esos conductores, como mínimo, 1,5 milímetros cuadrados. Bueno, el conductor de protección, que es el verde amarillo, como mínimo de 2,5 milímetros cuadrados, mínimo, pero puede tener varias otras secciones, ¿sí? Bien, cuando se vea que se requiere una verificación por la caída de tensión, es donde se debe realizar un cálculo que en el caso de ustedes, digamos, es suficiente con hacer un cálculo aproximado, para el cual se aplica de esa fórmula que ven ahí con letras en color rojo, ¿sí? La caída de tensión, delta E, E es tensión en la nomenclatura eléctrica. Delta E es la caída de tensión, es un porcentaje que se admite, ¿no?, en el punto más alejado del conductor, desde donde arranca, el punto más alejado, es un porcentaje de la tensión de origen. Y la tensión de origen es la tensión donde comienza el conductor, donde comienza el circuito, ¿sí? Entonces, E es la tensión de origen en voltios, que debería ser 220 voltios. Es decir, la tensión de origen debería ser 220 voltios. Pero ya sabemos que eso puede variar, inclusive al ingreso a la vivienda ya puede ser otra. Esa tensión ya puede ser otra al ingreso a la vivienda. Puede ser más de 220 y puede ser menos de 220. Es difícil justo 220 volts. Yo en mi casa tengo 220 volts solamente cuando prendo, de origen, digamos, tengo solamente cuando prendo el grupo electrógeno. El grupo electrógeno me genera ahí al toque exactamente 220 y queda fijo en 220 volts de tensión, ¿sí? Y si voy aumentando demanda de consumo, él se corrige, ¿no? Se acelera, se desacelera, pero me garantiza 220 voltios. Ahora, si viene de afuera la tensión, ya es más difícil. Es lo que el conductor de afuera me esté brindando, ¿no? Bien, el tema es que ese porcentaje de caída de tensión tiene valores máximos según la norma, ya sea para circuitos de iluminación y tomacorrientes de uso general, iluminación y tomacorriente de uso especial, y es del 3%, ¿sí? Y solamente para motores se admite, motores, ¿no?, en algún taller mecánico, industria, se admite que haya una caída de tensión de 5% en vez del 3% para ese circuito cuando el motor está en régimen, es decir, cuando está funcionando parejito, y hasta un 15% en el arranque. Porque los motores, cuando arranca, tienen una mayor demanda de energía por unos momentos,
Y luego entra en régimen y ya tiene su consumo nominal, ¿de acuerdo? Por esa razón es que se admite que tenga una caída de tensión mayor en ese momento del arranque nada más, ¿no? Y por eso los elementos de protección, hay algunos elementos de protección específicos que permiten que haya una mayor demanda de potencia por un momentito y no saltan, ¿no? Porque saben que es un motor, entonces esa protección aguanta un poquito y luego el motor entra en régimen y ya listo, todo normal, ¿ok? Bien, el cálculo entonces es la sección mínima nominal del conductor, la sección mínima, va a ser igual a el gradiente de caída de tensión, ¿sí? Que se obtiene de esa tabla que tienen ahí debajo, que va a depender del tipo de sistema, si es monofásico o trifásico, y si se está utilizando cobre o aluminio como material del conductor, ¿sí? Es el gradiente de caída de tensión, se obtienen de esa tabla que está ahí abajo. Multiplicado por la intensidad de corriente en amperes, que es lo que se obtiene de cálculo, la potencia máxima simultánea dividido la tensión, ¿sí? Por la longitud del conductor, ¿sí? Desde donde arranca hasta el final. Por eso tiene ahí, tiene que ver la longitud, tiene influencia, fíjense que es directamente proporcional. Y dividido la caída de tensión admisible, ¿correcto? Que es en voltio un 3% de, supongamos, 220 voltios, que es lo que teóricamente debería haber al inicio del circuito. ¿Ahí está? Entonces, acá se obtiene un valor de sección que hay que comparar, entonces, que hay que ingresar a la tabla de secciones y de conductores del mercado y se obtiene ahí cuál sería el conductor por caída de tensión que correspondería, ¿sí? Si está por debajo del que hemos adoptado por cuestiones de calentamiento, 10 puntos. Listo, está verificado, ya está. Y si nos pide una sección mayor, entonces deberemos adoptar la sección que corresponde a la verificación por caída de tensión. ¿Sí? Bien. De esta forma, entonces, se realiza esta verificación. Vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos.